Parece. Y como es una escuela, pues vamos a aprender, vamos a leer Biblia, vamos a escudriñar, vamos a meditar, vamos a aprender. ¿Usted trajo su Biblia? ¿La dejó en la casa o la trajo en el celular? Mientras que usted busca Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, y Jueces capítulo 2, versículo 10, mientras que usted busca esa escritura, yo quiero agradecer la invitación. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Agradezco a la hermana Isabel, agradezco a la hermana Nidia por su invitación para estar en esta escuela de padres. También agradezco a su pastor por abrir espacio para que yo pueda estar predicando aquí esta noche, y a usted por tomar de su tiempo tan valioso para venir a aprender de la palabra de Dios. Todos los amigos son bienvenidos. ¿Hay amigos aquí? ¿Visitantes aquí? Bien, ¿ya encontró en su Biblia? Ok, me ayudan ahí con la presentación, la primera diapositiva. Deuteronomio 29 dice así: el Señor nuestro Dios. Yo voy a leer en una traducción que se llama traducción viviente. Cambia un poco su Biblia, Reina Valera del 60. El Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá, o mejor, se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos, somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Jueces capítulo 2, versículo 10 dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ello otra generación, que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Esta noche vamos a hablar de mi legado, que es el tema principal, y un subtema que es rebelde yo en pregunta. Pero quiero iniciar hablando un poco del legado. El legado, como usted ve ahí en la primera diapositiva, es algo que se nos entrega, es algo que se nos da, es algo que se deja. Y yo quiero que usted haga esta pregunta: ¿qué le estoy dejando yo a mis hijos? ¿Qué le estoy dejando yo a las futuras generaciones? Conforme la historia, tal vez usted ha visto que han habido hombres que han dejado un legado de muerte, de terrorismo. Alguna vez leí por ahí sobre Bill Gates, el dueño de Microsoft, que él decía que el legado que él le iba a dejar a sus hijos no era propiamente la empresa, y que si querían trabajar en la empresa tenían que empezar desde abajo. Si es cierto o no, cuando lo leí me impresionó, porque la realidad es que esta generación está dejando muy poco a sus hijos. Si usted nota, esta generación que conocen como la generación perdida, está perdida en la tecnología, está perdida en los celulares. Y lamentablemente usted y yo, los padres, nos hemos levantado con la filosofía de vida, y es: yo no quiero que a mi hijo le falte lo que a mí me faltó. Alcen la mano los que alguna vez han dicho o han pensado eso. ¿Le ha pasado? Muchos de nosotros nos tuvimos que levantar en hogares, ¿qué podemos decir? Con muchas carencias, con muchas ausencias, donde nuestro papá lo único que sabía decir era: yo lo único que le voy a dejar a usted es el estudio. ¿A cuántos les dijeron eso? Pero nosotros, levantados en medio de tanta carencia, nos levantamos con la filosofía de vida
que es: yo no quiero que a mi hijo le falte lo que a mí me faltó. Y regularmente eso que a mí me faltó fueron cosas materiales. Por esa razón, habemos padres que tenemos que trabajar no 8 horas diarias, ni 10 horas diarias, ni 12 horas diarias. Tenemos que trabajar 14, 16 horas diarias. Y no está papá y no está mamá, sino los que levantan a nuestros hijos son otras personas. Y lo único que hacemos es llenar de cosas nuestro hogar, de PlayStation, de Xbox, de paseos, de regalos. Pero la realidad es que no estamos dejando lo que verdaderamente vale, lo que verdaderamente importa, lo que verdaderamente es esencial. Porque la Biblia dice: ¿de qué le sirve al hombre si ganara el mundo y perdiera su alma? Y yo quiero decir una cosa: me gustó mucho el ejercicio que hicieron ahora. Para muchos tal vez fue muy incómodo que la hermana que estaba dirigiendo ahora, por nombre propio, tuviera que decir: fulanito de tal, de un versículo. Usted va a escuchar muchas veces esto de su papá y lo va a escuchar hoy de mí. Y es: en mi época no era así. ¿Cuántos están conmigo? En mi época no era así. Yo tengo voy a cumplir 41 años este día, en unos meses. 41 años, aquí está mi hijo de 13 años. Y en mi época había un espacio donde todos tenían que decir un versículo. Ahora usted le pregunta a un joven un versículo y solo se sabe un versículo. La pregunta es: ¿qué legado le estamos dejando a nuestros hijos? Vale la pena preguntar: ¿le estoy dejando un legado de cosas o le estoy dejando un legado que salve su vida, que salve su alma? Ahora, yo voy a hablar hoy muy duro a los varones. ¿Cuántos varones esposos hay aquí? Porque nosotros somos los sacerdotes. Cuando Adán y Eva pecaron, el Señor, ¿a quién buscó? A Eva. Venga, Eva. ¿A quién llamó? A Adán. Porque el responsable del huerto y de esa costilla que le habían sacado a la fuerza era Adán. Pero Adán dijo: hermano, yo estaba ocupado trabajando en la empresa, y esa mujer que usted me dio, usted es el culpable. Porque hay un gran problema en nosotros los seres humanos: nunca nos gusta asumir responsabilidades. Usted siempre va a culpar a otro. Si el culto estuvo malo, ¿quiénes son los culpables? Los que dirigieron la alabanza. Ustedes son los culpables, muchachos, que la gente no haya llegado a la presencia de Dios. Si la predicación estuvo mala y yo no me arrepentí, ¿quién fue el culpable? El predicador. Siempre le estamos echando culpa a otro. Pero hoy vamos a hablar de mi responsabilidad. Y este versículo inicia diciendo algo, diciendo: somos responsables. ¿De qué? Del legado que Dios me dio. Dios nos ha revelado su nombre y nos ha llenado de su espíritu. Eso nos lo entregó el Señor. Ahora, le hago una pregunta: ¿cuántos aquí alguna vez han cuidado hijos que no son de ellos? Una vecina le ha encomendado: cuídeme a este niño. ¿Usted no le ha pasado que cuando uno le entregan o le ponen a cuidar algo que no es de uno, uno lo cuida más que lo que es de uno? ¿Sí o no? Usted no le quita los ojos de encima. El legado de Dios a nuestras vidas es una responsabilidad muy grande que se puede perder. Pero para avanzar, hermano, quiero
ir desarrollando el tema. La diapositiva 3, hermano, el que está arriba, por favor, gracias. Mire lo que dice Éxodo capítulo 10 versículo 8. Dice: y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante el faraón, el cual les dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió: hemos de ir con nuestros ¿quiénes? Nuestros niños. ¿Y qué cosa? Ayúdeme por favor, esto es una escuela. ¿Me va a ayudar a predicar? Ok, ¿qué dice ahí? Con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque nuestra fiesta solemne es para Jehová. Y les digo: así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros hijos? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. El diablo tiene un especial interés en su familia. Y yo lamento que usted no diga amén a eso. Y eso quiere decir que usted no lo sabía. Pero el diablo está interesado en sus hijos, está interesado en su esposa, está interesado en su suegra. Usted dirá: pues que se lleve mi suegra. No, las suegras son muy lindas, ¿verdad? Uy, ¿qué pasó ahí? Dios no lo quiere solamente a usted, papá. Dios no lo quiere a usted solamente, mamá. Dios lo quiere a sus hijos. Dios quiere a su suegra, Dios quiere a su suegro, Dios quiere a su papá, Dios quiere a su mamá, Dios quiere a su familia. Pero el problema es que el diablo también está interesado en ella. El problema es que usted y yo no nos hemos apercibido de que él está interesado en nuestra familia. Y Faraón les dijo: se pueden ir los varones, pero déjenme los niños. Pero a mí lo que me gusta es una respuesta de Moisés luego: ni una pezuña se va a quedar aquí. Nos vamos con nuestros hijos, con la suegra, con el suegro, con el gato, con el perro y hasta con los ratones de la cocina, pero nada le vamos a dejar al diablo. Mire, y esto parece bobada con lo que yo estaba diciendo, los animales, pero en Deuteronomio 28 la Biblia habla que hasta los animales los bendice el Señor. Pero el diablo está interesado en quitárselos. Pero hay algo que quiero que miremos. Dios estaba interesado en sacar a la nación de Israel de Egipto, que es tipo del mundo. Pero hay algo especial, y es que el ser humano es pegado a las cosas. Y Dios los saca con brazo fuerte de la nación de Egipto a través de 10 plagas, con milagros. Y les dice: mire, yo le voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Ahora, no era una tierra donde abrían una llave y salía leche y miel, no. Dios les estaba diciendo: los voy a llevar a un lugar donde las praderas son verdes, donde hay vacas Holstein, gorditas, carnuditas, que van a dar leche. Les voy a dar su propia casa. Y los saca Dios con brazo fuerte. Y usted va a encontrar en Números 11:4, donde dice que empezaron a quejarse y empezaron a desear. Dice: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y de los ajos. Usted se imagina uno, Dios le está diciendo: te voy a dar leche y miel, y usted pensar en ajos y cebolla. ¿A usted le parece eso algo coherente? Te voy a dar carne a la llanera, y usted está pensando en el ajo que va a adobar la carne. Y estoy mencionando esto
Estamos hablando del legado porque eso quería decir que Israel había salido del mundo, que era Egipto. Egipto es tipo del mundo, pero el mundo no había salido de ellos. Porque el subtema que vamos a ver hoy es rebelde yo, y usted me va a entender más luego. Dios los sacó del mundo, pero el mundo no había salido de ellos. Pero Josué se paró, Números 24:15, y dijo: ciertamente usted, discúlpeme la expresión, haga lo que se le dé la gana, pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Ahora, esto es una escuela de padres, y estoy hablando con papá, con mamá, con suegra, con suegro, con tío, con hermano, con adolescentes, con jóvenes, porque los jóvenes dirán: esto es escuela de padres, esto no tiene nada que ver conmigo. Pero vamos a hablar ahora de rebeldía. Y muchos de nosotros hemos llegado a Cristo y le hemos entregado nuestras vidas a Cristo, pero el mundo todavía está en nuestros corazones, porque el legado que Dios nos dio a través del Espíritu Santo no hemos dejado que siga orando en nosotros. Ahora mire, en nuestra congregación siempre hablamos de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sí sabía que debemos ser llenos del Espíritu Santo? Pero nunca hablamos de dejar desarrollar el Espíritu Santo. ¿Y usted sabe qué es desarrollar el Espíritu Santo? A través de los frutos del Espíritu Santo. Y cuando tú tienes los frutos del Espíritu Santo, hay fe, gozo, y cuando hay los frutos del Espíritu Santo, no hay mundo en nuestra vida. Y cuando hay frutos del Espíritu Santo, no nos cuesta obedecer la palabra. Las mujeres vistan castamente. Ay, ¿por qué? Y es que yo quiero. Pero si yo estoy lleno del Espíritu Santo, ¿qué hago? El mundo todavía está en nuestro corazón. Y aquí viene el Shema. Ayúdeme, hermano, con la siguiente. La Biblia dice, Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 25: y estas palabras que yo te mando estarán sobre, y las repetirás, y hablarás de ellas estando ¿qué? Y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Uy, qué pereza. Y las atarás ¿qué? ¿En dónde? Y estarán como frontales ¿entre qué? Y las escribirás ¿en dónde? ¿Y en dónde? Por eso, hermano, coloque ahí en la entrada de su casa: en esta casa somos cristianos. El Shema representa para Israel el oye. Estad atentos. Oiga, no se duerma. ¡Ey! Ponga cuidado. Oye, pilas. Y usted dirá: ¡qué bobada! ¡Qué bobada! Pero mire: oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor ¿qué? Y mire, esto tiene que ver sí con que Dios es uno, indivisible. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro. Él es. Pero no hemos entendido el Shema. No es solamente que nuestro Dios es uno. ¿Sabe por qué tenían que recordar que Dios era uno?
Porque les estaba diciendo, mire, las otras naciones tienen dioses. Y si ustedes no recuerdan cuál es su Dios, ustedes van a terminar adorando otros dioses. Y déjeme decirle que otros dioses no solamente son estatuas. Otros dioses se conocen como Mamón. Alguien que me diga quién es Mamón. Alguien dirá, pues mi hijo. ¿Quién es Mamón? No, ahorita sí en serio. ¿Saben quién es Mamón? El dios dinero. ¿Me está entendiendo ahora? ¿Usted no ha notado, papá y mamá, que nosotros vivimos hoy para trabajar? Nosotros vivimos para trabajar. Y mire lo que está diciendo la Biblia. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás. Cuando tu hijo se levante por la mañana. ¿Cómo se llama su hijo? Daniel. ¿Y usted? Jorge. Jorge le va a decir a Daniel: Daniel, el Señor nuestro Dios es nuestro único Dios. Y cuando esté desayunando le va a decir: Daniel, ¿quién es nuestro Dios? Eso está bien. Y cuando se vaya a montar a la ruta escolar le va a decir: ¿quién es nuestro Dios? Eso. Y cuando le dé un beso en la mejilla le va a decir: ¿quién es nuestro Dios? Eso. Y cuando llegue del colegio le va a decir: ¿y quién es nuestro Dios? Y cuando esté haciendo tarea le va a decir: ¿y te acordaste quién es nuestro Dios? Papá, yo ya sé. Le está recordando que su Dios no es hecho de metal, ni de madera, ni de bronce. Nuestro Dios no es el dinero que compra aparentemente todo. Nuestro Dios es. ¿Sabe qué me está hablando de repetir? Me está hablando de devocional. ¿Usted sabía que la mayoría de cristianos, se hizo una estadística, y la mayoría de cristianos en el día oran 2 minutos? Y tiene que ver con la hora en que usted y yo desayunamos y almorzamos. Estamos hablando de legado. Estamos hablando de repetirla a vuestros hijos. Pero es que tengo que trabajar para las cuentas. ¿Cuántos de nosotros cuando nos levantamos estamos haciendo devocional en nuestra casa? ¿Cuántos de nosotros como papá y como mamá nos sentamos con nuestros hijos a leer la Biblia? ¿Cuántos de nosotros con nuestros hijos y con nuestra esposa en la noche sacamos 10 o 15 minutos para decir: Dios, hoy me prestaste la vida para trabajar, y aunque me duele aquí, tengo salud? Hacemos. La mayoría no lo hacemos. Y aquí es donde le voy a dar duro a nuestros varones. Mire, aquí hay gente que no tiene hijos, tienen esposa solamente. Pero usted es el sacerdote de su casa. Su esposa y su hijo es consecuencia de lo que usted siembra en ellos. Pero ¿qué estamos sembrando en nuestra casa? Cuando yo llego a mi casa estoy cansado. Mire, aquí está mi hijo. Y una de las cosas, yo a veces llego cansado, molido. Y una de las cosas que más me gusta cuando yo llego es que él inmediatamente sale a darme un abrazo y un beso en la mejilla y me dice: papá, ¿cómo te fue? Muchos de nosotros nos pasa eso. Pero acto seguido lo primero que llegamos es a tirarnos a un sofá. ¿A qué cosa? Venga, hijo, recordemos el Shema. El televisor es mi pastor. Nada me faltará.
sillones cómodos me hará descansar. Confortará mi alma con una Coca-Cola bien fría con hielo. ¿Cuántos de nosotros cuando llegamos a nuestra casa llegamos a meditar en lo que ha sido Dios con nosotros? Y luego comenzamos a enojarnos y a descargarnos de lo que las otras personas son con nosotros. Es que mi hijo es rebelde. Es que mi esposa no me quiere. Es que mi esposa no me hace un masaje. La pregunta es, ¿qué hemos sembrado en ellos? Es más, le doy un tip, querido amigo esposo. ¿Usted quiere que le den un buen masaje? Le voy a dar el tip de buenos masajes. Queremos recibir, pero la pregunta es, ¿qué estamos dando? La palabra de Dios no está por ningún lado en nuestros hogares. Pero la orden en este Shema es: la repetirás cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando vayan por el camino, se las vas a recordar. Nuestros hijos no conocen la palabra de Dios. Nuestra esposa no conoce la palabra de Dios. O a veces es al revés, es ella la que conoce y nosotros no. Los varones, estoy hablando con los varones. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo para eso. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? El siguiente, hermano, la siguiente diapositiva, por favor. Escuche lo que dice la Biblia. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea el fuego, ¿la qué? La probará. Y si permaneciera la obra de alguno, recibirá recompensa. ¿Sabe qué está diciendo la Biblia? Que usted y yo somos los que determinamos qué materiales usamos para construir o edificar nuestra casa. Yo quiero que usted me ponga especial cuidado en estos últimos minutos que tengo. Su principal responsabilidad, va a sonar feo lo que voy a decir, pero su principal responsabilidad no es trabajar. Ahora, no me malinterprete, porque la Biblia dice que el que no quiere trabajar no, obvio que usted tiene que trabajar, pero no es su principal responsabilidad. Su principal responsabilidad es llegar con su esposa, con sus hijos, con su familia al cielo. Pero el tiempo que usted se tome en construir su casa y en los materiales que va a usar para construir su casa, dependerá si su casa va a permanecer. Y aquí tengo que hablar yo de principios, de valores, de doctrina, de palabra. Si yo construyo una casa en madera y por ahí hay una candela, ¿qué es lo propenso para una casa en madera? Es lo que está diciendo la Biblia. Pero si la casa es de oro, ¿qué va a suceder según lo que conocemos de la palabra de Dios con el oro? Entre más queme el oro, la Biblia dice eso, que entre más quemamos el oro, más brilla. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que su casa y mi casa va a pasar por fuego. Uy, ¿cómo así? Esto no es como dice aquella religión por ahí: pare de sufrir. Porque, querido amigo y querido hermano que está aquí, la Biblia o el Señor nunca nos prometió que íbamos a dejar de sufrir. La palabra de Dios dice: en el mundo tendréis aflicción.
Usted va a tener pruebas, usted va a tener dificultades, usted va a tener oposición. Contra usted se va a levantar hasta su misma suegra. Pero confiad. Esto es a prueba de suegras. No, la Biblia dice: confiad, yo ya he vencido al mundo. Y si yo he vencido al mundo, vosotros también lo venceréis. Pero mire, eso depende de qué materiales usted y yo estamos usando. Mire, voy a decir, estamos en una escuela de padres. Nosotros los papás somos muy confiados. Nosotros creemos que nuestros hijos son los mejores. Alcen la mano los que creen que sus hijos son los mejores. Okay. Alcen la mano los que creen que sus hijos son unos angelitos. Siga creyendo. Después de que su hijo sale por las puertas de su casa, usted no sabe. Mi hijo tiene 13 años. Hace como un año atrás apenas hablamos de sexo. Obviamente aquí hay niños más pequeños, no puedo hablar en detalle pero me senté a hablar de sexo. Le dije: ¿qué sabes de sexo? Primero lo escuché y luego empecé a sacarle la basura. Mi hijo todavía es muy inocente en muchas cosas. La mayoría de los compañeros de él ven pornografía. ¿Usted sabe qué es un niño de 12? Hay niños, él me dijo eso desde el año pasado. Hay niños de 10, 11 años que están viendo pornografía. ¿Y sabe qué es lo mejor? Me contaba él que los papás de esos niños ni sabían. Porque una tablet de un celular en un cuarto encerrado o en el baño, aquí, discúlpeme, repito, esto es una escuela y la iglesia tiene que empezar a hablar de esos temas. Muchos de los compañeritos de él se encierran a las 2 de la mañana, los papás creídos que ellos están durmiendo. ¿Usted cuántas veces va al cuarto de su hijo a corroborar que está durmiendo? ¿Sabe cuándo usted y yo no podemos cuidar a nuestros hijos 100%? Usted no sabe lo que ellos hacen fuera de la casa. Pero ¿sabe cuándo puedo estar confiado yo? Cuando he construido mi casa con buenos materiales. Eso depende del tiempo que usted saca para hablar con su familia. ¿Usted se sienta a hablar con su hijo? A preguntarle qué piensa de las cosas de Dios, qué piensa de la vida, qué piensa del sexo, qué piensa de las drogas. No, es que él va a la iglesia. Muchos de nuestros niños hasta obligados vienen a la iglesia. Su esposa, ¿cuántas veces usted se sienta a hablar con su esposa? ¿Cuántas de las veces usted habla con su esposa lo que ella necesita que usted hable con ella? Mire, esto es otra cosa que de pronto aparentemente no tiene nada que ver, pero lo voy a decir. Yo llevo 15 años de casado y todos y cada uno de los días, discúlpenme lo que voy a decir, yo le digo a mi esposa cuando se levanta: mamacita. Así se levante fea, porque las mujeres cuando se levantan están feas. Bueno, usted dirá que usted es bonita. Bueno, ¿sabe por qué yo le digo a ella que es mamacita? Porque yo quiero que ella sienta que yo la amo y que lo que tiene conmigo no lo va a tener con otro. Estoy hablando con los varones. Nos hemos dedicado a trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, pero lo más importante que Dios ha depositado en nuestras manos se llama hogar.
Lamento que usted no diga amén, pero lo más importante que Dios ha depositado en sus manos se llama hogar. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que al que construyó su casa sobre la roca, lo tendré como a un hombre. ¿Y usted sabe quién es la roca? Cristo. Y vinieron vientos, y vinieron tempestades, y vinieron problemas, y vinieron situaciones, pero el hogar permaneció porque estuvo bien construida. Y eso depende del tiempo que yo le dedico a mi esposa y a mis hijos para enseñarles la palabra, para enseñarles que yo les amo. Papás que tienen señoritas, ¿sabe qué me ha entristecido? Voy a decir algo que me tiene re incómodo. Últimamente está pasando mucho en las congregaciones que niñas que han sido levantadas por mucho tiempo, menos mal que yo no conozco a nadie aquí, niñas que han sido levantadas por mucho tiempo en la iglesia, en la mayoría de edad han crecido y se han ido al mundo a que otro hombre las embarace. He empezado a ver muchas niñas cristianas embarazadas. ¿Y sabe qué es eso? Que el papá de esa casa no se tomó el tiempo de construir bien su casa. Ahora mire, yo sé que nuestros hijos no van a hacer 100% todo lo que uno a veces quisiera uno que ellos caminaran por donde uno les dice que caminen. No siempre va a ser. Hace poco me nació una hija y yo oro mucho diciéndole: Dios, guarda a mi hija y dale la sabiduría para que tenga temor de ti. Pero ¿sabe por qué muchas de estas niñas salen al mundo a buscar a otro hombre que les diga que las ama? Porque en su casa su papá nunca les dijo que la ama. Queridos varones que están aquí, tómate tu tiempo para construir bien tu casa. Porque en la eternidad Dios no te va a preguntar a ti qué hiciste con tu trabajo, qué hiciste con tu dinero, qué hiciste con tu carro. Te va a preguntar qué hiciste con la esposa, con los hijos que yo te di. Y permítame ya para terminar estas últimas diapositivas. Siguiente diapositiva, por favor. ¿En qué he sido rebelde? La siguiente, gracias. ¿En qué he sido rebelde? ¿Rebelde yo? Pero es que yo voy a la iglesia, es que yo oro, yo diezmo, yo ofrendo. Mire, yo hasta con corbata y Biblia voy a la iglesia. ¿Usted sí ve la figura ahí? ¿Quién es la rebelde ahí? Según usted, ¿quién cree que sea la rebelde ahí? No, la niña. Mire esa rebeldía. Mire lo que dice la Biblia, Deuteronomio capítulo 18 versículo 9, una ordenanza de nuestro Dios. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. De Éxodo 34:15, por tanto no harás alianza con los habitantes de aquella tierra, no sea que cuando se prostituyan siguiendo a sus dioses y le ofrezcan sus sacrificios, te inviten y comas de sus sacrificios, o que tomen de sus hijas para tus hijos y al prostituirse ellas tras sus dioses, hagan que sus hijos se prostituyan también yéndose tras los dioses de ellas. Dios le prometió una tierra que fluía leche y miel a su pueblo, pero le dio dos condiciones. Les dijo: no tomarás, tres condiciones: no tomarás sus costumbres, no tomarás sus dioses y no tomarás sus mujeres. Repito, nuestros hijos no siempre son el resultado 100% de lo que le hemos enseñado, pero en un 90% nuestros hijos reproducen lo que ven en nosotros.
Y la verdad, como estaba diciendo yo, nosotros cantamos y alzamos las manos en la iglesia, pero hemos tomado costumbres del mundo. Mire, quiere que le diga una cosa. Yo tengo 29 años en el evangelio, y hace 29 años habían cosas que se llamaban pecado, que hoy día para nosotros son normales. Para Dios no hay mentiras blancas, mejor, no hay mentiras grises, zapotes, naranjas, azules. Para Dios la mentira es mentira. Y tanto como el mentiroso como el homicida no entrarán al reino de los cielos. Pero nosotros fácilmente nos hemos dejado seducir por las costumbres del mundo. Mire que cuando agarraron a Jesús, la Biblia dice que a Pedro lo agarraron porque dijeron: venga, 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 usted como que andaba con Jesús. ¿Tu forma de qué? De hablar te delata. Cuando tú le entregas tu vida a Cristo, tu manera de hablar, tu manera de comportarte, tu manera de actuar, tu manera de trabajar, tu manera de hablar con tu prójimo, tiene que decir que tú eres un hijo de Dios. Pero hoy ni eso se evidencia. ¿Sabe por qué? Porque fácilmente nos hemos dejado contagiar del mundo. Porque el mundo no ha salido ¿de dónde? Y eso se llama rebeldía. ¿Sabe qué es rebeldía? Rebeldía es cuando voluntariamente yo tomo la decisión de no obedecer. Pecado es cuando yo transgredo por desconocimiento o accidentalmente la ley de Dios. Pero rebeldía es que conociendo la ley de Dios tomo la decisión de no acatarla. Porque a veces cuando nosotros llegamos a la iglesia, nosotros queremos o creemos que con Dios es esto sí y esto no. Y discúlpeme, ¿sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice que a los somos. O amamos a Dios o no amamos a Dios. Pero hemos sido rebeldes, o sea, hemos tomado la decisión de no obedecer a Dios. Y escúcheme esto, escúcheme esto. Nosotros le decimos a nuestros hijos: vaya, ore, pero no nos ve orando. Vaya, lea la Biblia, pero no leemos la Biblia. ¿Quién es el rebelde? ¿Tu hijo o tú? Tu hijo repite lo que tú haces. Tu esposa repite lo que tú haces. Mire, nosotros, mi hijo entra a las 6:30 de la mañana. Me toca levantarme a las 5:30 para atenderlo. Mi esposa atiende a la bebé. Entonces yo atiendo a mis otros 2 hijos. Y hablé con ellos, les dije: ¿qué les parece si nos levantamos media hora más temprano para antes de ir al colegio hacer un devocional? Y mis hijos me dijeron: va para esa, papá. Una semana que dejé de hacerla, ¿y usted qué cree? Dijo: ¿qué pasó, papá? ¿Qué pasó con el devocional? Eso es consecuencia de lo que se siembra en ellos. Otro día estábamos en un estudio bíblico en la casa de un libro que se llama Búsqueda de la Verdad. Con ese libro me convertí, que va de Génesis a Apocalipsis, y empezamos a estudiarlo con ellos. Y en el devocional estábamos orando. Dios me tocó, me puse a llorar. ¿Quiere que le diga una cosa? En el único lugar donde yo lloro es en la presencia de Dios. Mi esposa dice, y eso creo que nos pasa a todos los hombres, mi esposa dice: usted no lo conmueve nada. Y yo le digo: sí, la presencia de Dios. Y ese día estaba yo compungido llorando, y de repente se me acercó mi hijo llorando y me dijo: papá, yo nunca te había visto llorando. Qué bueno que llores en la presencia de Dios. ¿Quiénes son los rebeldes? ¿Nuestros hijos, nuestra esposa o nosotros?
Volvamos a los devocionales. Siguiente, hermano. Esto es lo que ellos están viendo. Este es nuestro legado. Usted grita a su esposa tiene que gritarlo. Es algo natural en el ser humano que si se siente atacado, reacciona. ¿Qué estamos sembrando? ¿Qué legado estamos dejando? ¿Qué legado de rebeldía? ¿Por qué mi hijo grita? Es que él escucha que yo grito. ¿Por qué mi hijo es tan tosco? Es que él ve que yo soy tosco. ¿Por qué mi esposa no es especial conmigo? Es que yo no soy especial con ella. ¿Por qué mi esposa no es cariñosa? Es que yo no soy cariñoso con ella. ¿Por qué mi esposa y mis hijos no leen la Biblia? Es que yo no leo la Biblia. Y preguntamos en qué hemos sido rebeldes. Volvamos, chuse ahí, hermano, para que salga la diapositiva. Volvamos a esto. ¿Sabe qué dice la Biblia? Se lo voy a leer. Al que sabe hacer lo bueno, ¿sabe cómo se llama eso? Rebeldía. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Pero ¿sabe por qué es esto difícil? Siguiente, mi hermano. Estoy terminando con esto último. Mire lo que dice Nueva Traducción Viviente, Lucas 21, 34, 36. Tengan cuidado, no dejen que su corazón se entorpezca con parrandas y borracheras, ni por las preocupaciones de esta vida. No dejen que ese día los agarre. ¿Usted sabía que el Señor viene? ¿A usted no le parecería triste que el Señor viniera y se llevara a su esposa o a su hijo y usted se quedara? Pero está diciendo, pilas, que no los agarren desprevenido estos afanes de la vida, como una trampa, dice, porque es una trampa del diablo. Pues ese día vendrá sobre cada ser viviente de la tierra. Manténgase siempre. Yo no sé usted, pero yo no quiero perder lo que verdaderamente vale. Hoy día los hijos son más rebeldes que nunca. Los papás estamos dejando que nuestros hijos hagan lo que quieren. Y lo único que estamos haciendo es complaciéndolo con cosas materiales. Porque pensamos que el vacío de nuestros hijos son cosas. ¿Usted cree que a su casa le hace falta ese mueble? ¿Usted cree que a su casa le hace falta esa otra pantalla plana de 72 pulgadas con teatro en casa que parezca un IMAX? ¿Usted sabe qué hace falta en su casa? La presencia del Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Diapositiva 10, hermano, por favor. Recuerda por tanto de dónde has caído, dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 5, y arrepiéntete y haz ¿qué? Pues si no, vendré a ti, pronto a ti. ¿Y qué? Si no te hubieres arrepentido. Yo le voy a invitar que esté de pie un momento. Legado y rebeldía. Rebeldía es no hacer la voluntad de Dios sabiendo cuál es la voluntad de Dios. ¿Y sabe cuál es la voluntad de Dios? La Biblia dice, porque mi voluntad es vuestra santificación. ¿Y sabe qué es santificación? Limpiarse
de todo lo que no agrada a Dios. ¿Y sabe qué no agrada a Dios? Todo lo que es opuesto al Shema. ¿Sabe qué es lo opuesto al Shema? Tener otros dioses. Y usted dirá: yo no tengo dioses en mi casa, yo no tengo esculturas, yo no tengo estatuas. El televisor es un dios. Los videojuegos de tus hijos son un dios. Yo digo: ay, es pecado. No, no es pecado. Pero cuando tu hijo juega 3 horas en el Nintendo y ni siquiera tiene 5 minutos de oración, eso se llama un dios. Porque la Biblia dice que Jehová, o nuestro Dios, Él es primero. Y cuando Él no es primero, sino segundo, a Él no le gusta ser segundo. Eso es rebeldía. ¿Pero por qué está ocurriendo eso? Porque yo, como papá y como sacerdote de la casa, lo estoy permitiendo. ¿Cuánto tiempo estás dedicando a oración? Dice: recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz ¿qué? Las primeras obras. ¿Usted se acuerda cuando estaba en el primer amor? ¿Usted experimentó el primer amor de Dios? ¿Se acuerda? Mi papá tenía que apagarme la luz para que dejara de leer la Biblia. ¿Y sabe qué hacía yo? Prendía una vela. Porque estaba tan aficionado a Dios. O sea, yo quería saber de Dios, yo quería conocer a Dios. Hacían un ayuno, yo estaba en el ayuno. ¿Sabe por qué? Porque quería sentir a Dios. ¿A usted le gustaría volver a esas primeras horas? Yo quiero invitar y hacer un desafío de los que quieren hoy entregarle su hogar a Dios, de los que quieren decir: mi casa y yo no vamos a servir a otros dioses, no vamos a ser rebeldes a Dios, vamos a tener a Dios como el centro de nuestra vida. Yo le voy a pedir: traiga a su esposa cogidita de la mano, traiga a sus hijos y venga, renueve ese pacto con Dios y dígale: Dios, yo no quiero ser rebelde a tu palabra. Yo quiero dejar un legado en mis hijos. Yo no sé si aquí hay padres de familia que quieren dejarle sus hijos al diablo. Yo no sé si aquí hay esposos o esposas que quieren que su esposo o su esposa se quede. Cuando llegues en la eternidad, ¿qué le vas a decir a Dios? Porque el único responsable vas a ser tú. Es que no tenía tiempo. Es que mis hijos eran rebeldes. Es que mi esposa no ayuda. Escúcheme esto. Permítame decirle otra cosa más. Esposos, esposas, no tiren a tierra las instrucciones de sus esposos a sus hijos. Esposos, no desautoricen a sus esposas. La esposa castiga al hijo y el hijo va a buscar al papá y el papá le dice: tranquilo, mijo, hágalo. Estamos en una escuela de padres. Cuando yo no estoy en la casa y mi hijo me viene a buscar a que le dé permiso una cosa, yo le digo: Pere, hablo con su mamá a ver qué instrucciones ya dio en el día. Mucho ojo con eso, porque los hijos saben y buscan al supuestamente más débil. Abraza a tus hijos o abraza a tu esposa. Aquí hay gente casada, tiene su esposa que no tenga hijos.
Yo voy a invitar a los que estén casados y su esposa no esté aquí. Haga un esfuerzo, venga acá, venga acá. Venga y le dice: Señor, haga de cuenta que su esposa está aquí y diga: Señor, con mi esposa queremos hacerte el centro de nuestro hogar. Queremos que el centro de nuestro hogar no sea el televisor, no sean los videojuegos. Queremos que el centro de nuestro hogar sea Jesús y su palabra. Cierre sus ojos y dígale: Señor, quiero renovar mi pacto contigo. Aquí está el tesoro que tú me has puesto en mis manos. Yo voy a pelear por él. Y yo, digan esposos, voy a ser el primero que voy a obedecer la palabra. Esposo, di: yo voy a ser el primero que voy a ser ejemplo en mi casa. A partir de hoy hago un nuevo pacto. Esposos, digan: hago un nuevo pacto contigo. Voy a ser el sacerdote que tú pides que yo sea en mi casa. Voy a ponerme los pantalones en mi casa, no para atentar contra la integridad de mi esposo o de mis hijos, no, sino para darte el primer lugar en mi casa. Y te prometo que voy a renovar esos devocionales en la mañana o en la noche o a la hora que sea, para repetir estas palabras a mis hijos y enseñarles que tenemos a un Dios lleno de amor, que nos cuida, que nos protege y que a Él solo servimos. Dígale: Señor Jesús, me arrepiento en esta hora por haberte sacado de mi casa con nuestras acciones, con nuestros descuidos, por haber olvidado lo que realmente es importante, tu presencia. Yo te pido que a partir de hoy tu presencia sea lo que llene mi hogar. Dígale lo que usted quiera a partir de ahora al Señor. Dígale: Señor, aquí está mi familia, aquí está mi hogar. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Deje un momento que la presencia de Dios fluya en su corazón. Déjele un momento que fluya en su corazón. Déjele un momento que fluya en su corazón. Rodea a mi familia, Señor. Rodea a mis hijos. Todo lo que atenta y lo que los influencia para mal, para alejarse de ti, Señor. Yo te pido, Dios, glorifícate, Señor. Guarda sus corazones, guarda sus mentes. Guarda el corazón de mi hijo Juan Esteban, que nunca pierda su integridad, que nunca pierda su santidad. Yo te pido por mi hijo Juan Esteban, Señor. Guarda su corazón, guarda su mente, guarda su alma. Yo quiero verlo sirviéndote, a ti, Señor. Comience a declarar palabra profética para sus hijos. Diga cómo ve a su hijo: yo declaro a mi hijo como un siervo de ti, Señor. Yo declaro a mi esposa como una hija que vive en santidad, Señor. Comience a declarar profecía sobre sus hijos. Yo comienzo a declarar cielos abiertos para ellos. Yo comienzo a declarar, Señor Jesús, que van a vivir para ti. Comience a declarar palabra profética.